En este vídeo vamos a mostrar 5 ejemplos de circuitos de conocimientos básicos del tema 4. En este primer circuito se nos pide calcular las pérdidas de transmisión conocidas. Por un lado, las pérdidas de inserción, es decir, que conocemos alfa i, 10 logaritmo de P sub 2 0 entre P2, cuyo valor son menos 3 decibelios. Y conocemos también que el generador entrega la potencia disponible. Es decir, que la potencia que tenemos aquí a la entrada, P sub 1, es la potencia disponible. Y lo que queremos calcular son las pérdidas de transmisión, el 10 logaritmo de P sub 1 entre P sub 2. Bueno, pues empecemos por calcular P sub 1, que es la potencia disponible. P sub 1, que es la potencia disponible, en el generador viene dada directamente, como el generador está dado en valores eficaces, así se nos dice en el enunciado. Bueno, pues podemos ponerla directamente como el módulo al cuadrado de la amplitud de la tensión del generador partido por 4 veces por la parte real de la impedancia del generador. En este caso, la amplitud de la tensión del generador es 5, la parte real de la impedancia es 2, pues esto sería 5 al cuadrado partido de 4 por 2, es decir, 25 entre 8 vatios. Bien, conocida P sub 1, vamos a calcular ahora con los datos que tenemos en el circuito P sub 2 0, lo cual a partir de las pérdidas de inserción nos permitirá calcular el valor de P sub 2. Es decir, que si nosotros somos capaces de calcular P sub 2 0 y conocido el dato de las pérdidas de inserción, pues podremos obtener el valor de P sub 2. Para calcular P sub 2 0, pues directamente conectamos el generador de entrada, cuyo valor es 5 y tiene una impedancia de 2, con la carga, cuyo valor es 3, también conocida. Por lo tanto, aquí podemos calcular P sub 2 0 y para ello necesitamos calcular la corriente I sub 2 0, que es simplemente el valor de tensión dividido por la suma de impedancias, 2 más 3, en este caso 1. Y el valor de P sub 2 0, como trabajamos con valores eficaces, es 1 por el valor de la impedancia, de la parte real de la impedancia, perdón, 3, en este caso la parte real de la impedancia, por el módulo al cuadrado de I sub 2 0, que como es 1, pues en este caso será 3 por 1 al cuadrado, 3 vatios. Bien, conocido que el valor de P sub 2 0 son 3 vatios, vamos a utilizar el dato de las pérdidas de inserción para calcular P2. Entonces, a partir de las pérdidas de inserción, nosotros sabemos que el 10 logaritmo de P sub 2 0 entre P2 es menos 3. Por lo tanto, P sub 2 0 entre P2, invirtiendo esa ecuación, será 10 elevado a menos 0,3. Es decir, si hacemos el cálculo, estos son 0,5. Y por lo tanto, la potencia P2 que nosotros queremos, la potencia P2 es pues P sub 2 0 entre 0,5. Como ya habíamos calculado P sub 2 0, que son 3 vatios, pues esto es 3 dividido por 0,5, es decir, 6 vatios. Y conocido el valor de P sub 1 y de P sub 2, pues directamente tenemos el valor de las pérdidas de transmisión, que serán 10 por el logaritmo de P sub 1, que son 25 entre 8, dividido por P sub 2, que es 1 entre 6. Y si realizamos este cálculo, pues esto da menos 2,83 decibelios para las pérdidas de transmisión. En este segundo ejemplo se pide demostrar o comprobar si es posible que la potencia que nosotros tengamos en esta resistencia R sub L sea de 6 vatios, visto que no conocemos ninguno de los datos del circuito, es decir, no conocemos ni la carga R sub L, ni los valores de C1, C2 ni L.
Bien, lo que sí observamos es que este circuito de aquí es un circuito LC. Y que al ser un circuito LC, lo que podemos afirmar es que la potencia que tengamos a la entrada, P sub 1, va a ser igual a P sub 2. Porque tenemos un circuito LC. Bien, entonces, lo que está claro es que la potencia en la carga nunca podrá superar la potencia máxima P sub 1 que nosotros podamos disponer. Y esa potencia P sub 1 máximo será la potencia disponible del generador. P sub 1 como máximo, la máxima que podemos tener es la potencia disponible del generador. Bien, calculemos esa potencia disponible. La potencia disponible del generador, nosotros en este caso tenemos un generador de corriente cuya amplitud es 0,2, viene dada por la amplitud de la expresión de la función sinusoidal y 1 kiloohmio de impedancia interna. Este es nuestro generador, que aplicando el teorema de sustitución de generadores podemos ponerlo como un generador de tensión con impedancia serie de valor 1K y la amplitud del generador será pues 0,2 por 1000, es decir, 200 voltios. Bien, la potencia disponible de este generador, como hemos utilizado la amplitud directamente del generador, pues estamos hablando de valores máximos, será 1/2 por la amplitud al cuadrado de la tensión partido de 4 veces la parte real de la resistencia. Es decir, en este caso es 1/2 por 200 al cuadrado partido de 4 por 1000. 1K. Es decir, que tendremos 4 por 10 a la 4 en el numerador y en el denominador 8 por 10 a la 3. Y esto, haciendo los cálculos, son 40 entre 8, es decir, 5 vatios. Por lo tanto, lo que vemos es que la máxima potencia que podríamos obtener a la entrada son 5 vatios. Claro, como P1 es igual a P2, como P2 es igual a P1, esto implica que la máxima potencia P2 que podemos tener son también 5 vatios. Y esto es menor que la hipotética potencia que se nos plantea de 6 vatios. Por lo tanto, cuando se nos dice si es posible que la potencia sea de 6 vatios, pues con esto concluimos que no es posible. En este tercer ejemplo se pide calcular la ganancia en corriente I sub 0 entre I sub I, conocido que el generador real entrega su potencia disponible, es decir, que aquí tenemos la condición de adaptación y que las pérdidas de transmisión son menos 10, es decir, el 10 logaritmo de P1 entre P2 es conocido. Bien, vamos a plantear para ello el cociente entre P1 y P2 en función de las corrientes I sub 0 e I sub I. Por ejemplo, si nos fijamos en el circuito de salida, tenemos que una resistencia de valor 20 y una corriente de salida I sub 0, y tendremos por lo tanto que la potencia P sub 2, la potencia a la salida, es directamente 20 por I sub 0 al cuadrado. Es importante subrayar que estamos haciendo un análisis de C y por tanto estamos hablando de potencias en continuo, 20 por I sub 0 al cuadrado. En el caso de la entrada es más complejo, porque no sabemos en principio cuál es la resistencia por la cual circula la corriente de entrada I sub I. Pero si nos fijamos en que tenemos la condición de adaptación, pues lo que sabemos es que la resistencia que vemos aquí a la entrada
es la misma que vemos hacia el otro lado, es decir, estos 10 ohmios de aquí, por la condición de adaptación. Es decir, que conocemos la resistencia de entrada. Conocemos que R sub in son igual a 10 ohmios, por la condición de adaptación. Y por aquí tenemos la corriente I sub I. Por lo tanto, la potencia P sub 1 es directamente 10 por I sub I al cuadrado. Y conocido P sub 1 y P sub 2, pues directamente podemos hallar su relación, ya que conocemos las pérdidas de transmisión. Es decir, de aquí nosotros podemos sacar la relación P sub 1 entre P sub 2, P sub 1 entre P sub 2 es directamente invirtiendo esta ecuación 10 elevado a menos 1, es decir, 1 entre 10, o dicho de otra forma, P sub 2 entre P sub 1 es igual a 10, y si sustituimos nuestros valores, P sub 2 es 20 por I sub 0 al cuadrado, P sub 1 es 10 por I sub I al cuadrado, y esto nos queda entonces que I sub 0 al cuadrado partido de I sub I al cuadrado es 10 entre 2, 5. Y por lo tanto, el valor que nos piden, I sub 0 entre I sub I, será más menos la raíz cuadrada de 5. La ganancia en corriente. En este cuarto ejemplo se nos menciona que la red LC es una red de adaptación, es decir, que en las condiciones del circuito se trata de una red de adaptación. Y lo que haremos ahora es cambiar las condiciones del circuito y sustituir esta impedancia por una impedancia Z sub G igual a 2 más 2J. Y habiendo realizado ese cambio, se nos pide calcular la potencia que tendríamos en estas nuevas condiciones en la carga P sub L. Bien, teniendo en cuenta además que el valor del generador está dado en valor máximo. Bien, lo que vamos a hacer para ello es, primero, lo que tenemos en cuenta es que en las condiciones que nos dan en el circuito, es decir, cuando la impedancia es 1 más J, aquí lo que tenemos es adaptación. Esto está adaptado. Por lo tanto, la impedancia que tenemos a la entrada, Zin, es el conjugado de la impedancia del generador, 1 menos J. Y esta impedancia de entrada no cambia, es decir, siempre es la misma, independientemente de cuál sea la impedancia del generador, porque este circuito de aquí no cambia. Por lo tanto, siempre tiene la misma, tendrá la misma Zin. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, vamos a intentar calcular la potencia que tendríamos en las condiciones que nos dan. Es decir, ahora, cuando tenemos Z sub G 2 más 2J, calculamos la potencia de la entrada, P sub 1. ¿Cómo? Bueno, conocemos el generador, no ha cambiado, tiene valor 2. Conocemos la impedancia de carga del generador, 2 más 2J, y conocemos la impedancia de entrada al circuito, que es 1 menos J. Y por lo tanto aquí podremos calcular la potencia P sub 1, planteando para ello pues la corriente I, que es simplemente el valor del generador, 2 dividido por la suma de impedancias, 2 más 2J más 1 menos J, es decir, 2 dividido por 3 más J. Y como el generador está dado en valores máximos, pues esta potencia P sub 1 será 1 medio por 1, que es el valor de la parte real de la impedancia, por el módulo de la corriente al cuadrado, que será pues 1 medio por el módulo del numerador al cuadrado, 2 al cuadrado 4, partido por el módulo del denominador al cuadrado. El denominador tiene parte real 3, parte imaginaria 1, pues será 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 10. En este caso nos queda, por lo tanto, 2 dividido por 10, 0,2 vatios. Bien,
Pero con eso solamente calculamos la potencia a la entrada, P sub 1. Ahora, como la red es LC, pues podemos concluir que P sub 2, que es la potencia en la carga, perdón, P sub 2, que es la potencia en la carga, pues es igual a P sub 1. Y por lo tanto es igual a P sub 1 y por lo tanto es igual a los 0,2 vatios que acabamos de calcular. En este quinto y último ejemplo, se nos pide calcular el valor de L y C de forma que la potencia en la carga de 150 ohmios sea máxima. Es decir, que lo que se nos está pidiendo es que diseñemos una red de adaptación teniendo en cuenta que pues, la frecuencia a la que estamos trabajando viene dada por el generador es 10 a la 6 radianes partido por segundo. Bien, para ello lo que planteamos es el circuito complejo en el que tenemos un generador, tenemos una resistencia de 75 ohmios, una bobina cuyo valor es Jx sub 1, un condensador cuyo valor es Jx sub 2 y la impedancia de 150 ohmios. Bien, tenemos también la condición adicional de que x sub 1 es positivo por ser una bobina y que x sub 2 es negativo por tratarse de un condensador. Y como hacemos habitualmente, pues planteamos la condición de adaptación en el punto medio y aquí tendremos la impedancia z sub 1 y aquí tendremos la impedancia z sub 2. Z sub 1 es simplemente la asociación serie de 75 y Jx1, es decir, 75 más Jx sub 1. Y Z sub 2 es la asociación paralelo de Jx sub 2 con 150. Es decir, que tenemos que hacer el producto Jx sub 2 por 150 dividido por la suma 150 más Jx sub 2. Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado, 150 menos Jx sub 2, y aquí 150 menos Jx sub 2, y esto nos queda por lo tanto aquí módulo al cuadrado, 150 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado, y nos queda para la parte real j por j menos 1 por el menos más, pues x sub 2 al cuadrado por 150 y para la parte imaginaria jx sub 2 150 por 150 más j 150 al cuadrado por x sub 2. Bien, una vez tenemos z sub 1 y z sub 2, aplicamos la condición de adaptación, es decir, que z sub 1 es igual a z sub 2 conjugado, lo cual nos da una condición para la parte real y una condición para la parte imaginaria. Para la parte real igualamos partes reales, es decir, 75, que es esta parte real de aquí, será igual a la parte real de la segunda impedancia, que es esta parte de aquí. Es decir, 150 x sub 2 al cuadrado partido de 150 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado. Además, podemos empezar ya directamente despejando x sub 2 de esta ecuación, que es la única variable que tenemos, y tendríamos que 75 por 150 al cuadrado más 75 veces x sub 2 al cuadrado, pues es igual a 150 x sub 2 al cuadrado de aquí 75 se nos van con 75 de aquí y quedaría por lo tanto que 75 a 150 al cuadrado es igual a 75 x sub 2 al cuadrado y por lo tanto pues x sub 2 es más o menos 150.
Bien, pero hemos dicho antes que como x sub 2 se corresponde con un condensador, solo puede valer la solución negativa y por lo tanto tachamos la solución positiva. Y x sub 2 será menos 150. Igualamos ahora las partes imaginarias, pero teniendo en cuenta que tenemos que hacer el conjugado, es decir, la parte imaginaria de z1, x sub 1. Y la parte imaginaria, antes de escribirla de z2, ponemos el signo menos que nos viene del conjugado. Y la parte imaginaria, pues la parte imaginaria de la impedancia z2, es esto que recordamos aquí en verde, pues son los 150 al cuadrado por x sub 2 partido de 150 al cuadrado más x sub 2 también al cuadrado. Bien, como x sub 2 es 150, pues x sub 2 al cuadrado es 150 al cuadrado, pues aquí abajo nos queda 2 por 150 al cuadrado, 150 al cuadrado, y aquí arriba nos queda pues 150 al cuadrado, el signo menos que arrastramos de antes por menos 150, que es el valor de x sub 2. Y por lo tanto, esto se va con esto y nos quedaría menos por menos más 150 dividido por 2, es decir, 75. Y conocidos los valores de las reactancias, pues ya pasamos a calcular los valores de impedancia. Entonces, los valores de L y de C. Es decir, en el caso de L, estamos hablando de la impedancia o de la reactancia L1, pues tenemos que X sub 1, es decir, que tenemos que Jx sub 1 es J por 75 y en este caso, pues al tratarse de una bobina, pues sería J por omega por L, por el valor de L. Y por lo tanto el coeficiente de autoinducción que queremos calcular, el valor de L, pues será directamente 75 entre omega, y teniendo en cuenta que la frecuencia de trabajo son 10 a la 6 radianes por segundo, pues esto nos queda pues 75 partido por 10 a la 6, 75 por 10 a la menos 6, 75 microhenrios, el valor de L. En el caso del condensador, pues en el caso del condensador lo que tenemos es que J por x sub 2, en este caso J por x sub 2, vamos a desplazar esto un poco para verlo mejor, J por x sub 2 pues es en este caso menos J 150 y menos J 150 en este caso pues se corresponde con la impedancia del condensador, que es menos J partido de omega C, y pues en este caso la frecuencia de trabajo es 10 a la 6, tenemos que efectivamente menos J se va con menos J, y lo que tenemos es que el valor de la capacidad pues es directamente 1 partido de omega por 150, y como omega es 10 a la 6, pues esto sería pues 1 partido de 10 a la 6 por 150, que da 6,67 por 10 a la menos 9, es decir, nanofarad.